Hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, Dios bendito, gracias te damos que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Padre Celestial, tú que eres Rey sobre todo el universo, tú que tienes el dominio sobre todo, Señor, te rogamos que no endurezcas nuestros corazones, sino que nos permitas atender a la palabra. Arrepentirnos en algo necesitamos arrepentirnos, Señor, y ser perdonados por ti. Que llevemos un camino de santidad recto delante de ti, que te agrade, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que nos guardes, nos enseñes, nos instruyas y estés con nosotros siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, hermanos, vamos a empezar lo que viene siendo la lectura. Esto se encuentra en Nehemías capítulo 3, del versículo 15 hasta el versículo 32. Son dos paginitas de acá. Así que vamos a ir analizando la lectura poco a poco, ¿va? Dice de la siguiente manera: Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Dice, él la reedificó, la enmaderó, levantó sus puertas, sus cerraduras, sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé, hacia el huerto del rey, hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías. Ahora sí ya vemos a Nehemías, hijo de Azbuc, debería ser él, gobernador de la mitad de la región de Bet-Sur. No, este es otro Nehemías. Curioso, mira, no me acordaba de eso. Dice, hasta delante de los sepulcros de David, hasta el estanque labrado, hasta la casa de los valientes. Tras él, restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bení, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Dice, después de él restauraron sus hermanos Babai. Curioso el nombre, Babai es con V, o sea, es Ba con B grande, con B de burro, y Bai con V, Babai. Dice, hijo de Hanadat, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, rey de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Fíjense cómo, ya que estuvimos leyendo algunos, vemos cómo el que es mencionado que restauró siempre es el líder. ¿Okay? Porque obviamente un solo hombre no puede restaurar una ciudad, ni una parte de la ciudad, pero sí vemos que son gobernadores, que de la mitad de Keila, que de la mitad de Jerusalén, que de la mitad de este lugar. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Líderes que son llamados o mencionados como quienes restauraron tal cuestión, tal lugar, tal cosa. Y esto es sumamente importante por una cosa. Hermanos, esto es igual con nosotros en la vida en Cristo. No que nosotros como líderes vayamos, no, es que tenemos un líder, Cristo. Lo que hacemos es mencionado hacia el nombre de Cristo. Y esto ustedes y yo lo sabemos porque está escrito incluso en Efesios capítulo 5 versículo 20, que nuestras gracias son dadas a Dios en el nombre de Cristo. Hemos visto ya en otras ocasiones cómo todo se tiene que hacer en el nombre de Jesús. Cómo al final de cuentas nuestras acciones tienen repercusión en el nombre de Cristo, de tal manera que o alaban a Dios o, en su defecto, blasfeman contra el camino de la verdad por culpa justamente de nosotros, porque nosotros no actuamos como es debido. Entonces lo vemos justamente aquí con el caso de, ¿cómo se dice?, de los que están reedificando, ¿no? Que los que están restaurando tal lugar, están siendo mencionados solamente los líderes. ¿Por qué? Porque son la cara, el rostro del trabajo, son el rostro del camino, son el rostro del lugar. Por tanto, y aquí es bien importante, que sin importar lo que hagas,
cantidad y la calidad con la que lo hagas, siempre debes dar lugar a Cristo. Dice en Colosenses, acompáñenme, Colosenses capítulo 3, versículo 20, si no me equivoco, es el 20-21. Colosenses, está antes de Timoteo, sí. Efesios, Colosenses capítulo 3, versículo 20. No, 23, versículo 23. Fíjense cómo lo dice el Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y esa parte es sumamente importante por un tema. Hermanos, todo lo que hagamos no es en nuestro nombre. Lo digo porque muchas veces hay muchos creyentes, predicadores, mujeres o hombres que quieren marcar su nombre en la historia, pero no entienden y no comprenden que no estamos buscando nuestra propia gloria, porque dice la Escritura que el que busca su propia gloria, ese es mentiroso, es falso, es contrario a Dios. Pero ¿qué dice? El que busca la gloria del Dios único, en ese no hay pecado y ese es verdadero. Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a hablar a la gente que es de la iglesia, que se encarga de la predicación. Voy a hablar a la gente que es pastor. Voy a hablar a la gente que se dedica a algo así. Cuando tú estés enfrente, acuérdate. Cuando tú estés subiendo algo a internet, acuérdate. Y recuérdalo bien, márcalo en tu corazón. Tú no te quieres hacer conocido. Tú quieres hacer conocido el nombre de Cristo. El motivo por el que yo estoy aquí predicando no es para que yo sea conocido como el predicador, el joven que hace esto y aquello. No, yo estoy aquí para dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador y para dar a conocer las virtudes de aquel que me llamó a su gracia. Eso es para lo que yo vine, para dar a conocer al Señor, no a mí. Yo quiero que se haga famoso Cristo, no yo. Quiero que otra vez se vuelva a hablar de Cristo. Quiero que otra vez se vuelva a mencionar a Cristo. Quiero que otra vez en su vida, en la vida de ustedes, digan: el Señor me enseñó. Aunque digan a través del joven, a través del muchacho, yo quiero que el primero que mencione es a Jesús. Al primero que tienen que mencionar es a Jesús, porque de Él vienen todas las cosas. Pablo decía en la carta primera a los Corintios, capítulo 3, capítulo 14, versículo 34, alrededor de ese versículo, dice él, reconozcan, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Fíjense cómo lo marca, que lo que os escribo son mandamientos del Señor, no son cosas mías, como dando el ejemplo de Pablo, no son cosas mías, son cosas que vienen de Dios. Entonces, yo quiero que ustedes tengan la misma conciencia para conmigo y para con todos, pues Pablo lo menciona a través del Espíritu Santo diciendo: ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Y qué es Cefas? O sea, Pedro. Sino servidores de Cristo, por los cuales habéis creído según cada uno le ha sido dado. ¿Ok? Y cuando menciona esto diciendo que son siervos de Cristo, quiere decir, ellos en realidad, y lo dice en otro texto también, pero él lo que está diciendo es que no son nada, no son importantes. Que yo soy de Pablo, que yo soy de Cristo, que yo soy del hermano tal, yo aprendo de tal hermano. ¿Y qué? ¿Qué más da si el que enseña es uno o es otro? Si el que de verdad enseña, el que te abre el entendimiento, el que te permite aprender, de quien viene esa enseñanza es Jesús.
No por nada la Escritura dice, y el Señor Jesús se lo advierte a los discípulos diciéndoles, a nadie llaméis maestro. Dice, no queráis que nadie os llame rabí, o sea, maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, si sabemos que el Señor es nuestro maestro, aunque aprendan de mí o aprendan de alguien más, ustedes aprenden gracias a Cristo y aprenden del Señor Jesucristo, que nos ha enviado a nosotros como intercesores, como intermediarios para dar a conocer su verdad. Pero la enseñanza no viene de mí, la enseñanza viene de Jesús. El trabajo no viene de mí, el trabajo viene de Cristo. Si yo quiero que salgan de aquí para mencionarle al mundo lo que han aprendido, no quiero que digan todo el tiempo, no, el hermano Josué dice, no, quiero que digan el Señor dice, el Señor me enseñó. Y pueden decir claro con libertad como yo digo, no, Pablo dijo, pero siempre tienen que decir que lo que viene de Dios, viene de Dios. Siempre se tiene que aclarar ese punto porque este mundo es muy idólatra, demasiado idólatra. Y es muy común idolatrar a la gente. De manera que ponen a algún apóstol y se hincan delante de él. De manera que ponen a algún siervo de Dios y se hincan delante de él y quieren adorar al que no se debe adorar. Se los pongo como un ejemplo. Imagínense que llegamos a una conferencia. Llegamos a una conferencia en la cual hay un conferencista, pero ese conferencista viene de otro país. Viene de otro país, no habla el idioma de la tierra, entonces le ponen un traductor, ¿no? Le ponen un traductor, está el caballero a un lado y está el traductor aquí, con su microfonito. Y entonces empieza a hablar ¿cómo se dice? El conferencista. Hello everywhere. Y, hola a todos. How are you? ¿Cómo están? Y tal, empieza, ¿no? Imagínense que termina la conferencia. La conferencia es bastante emotiva, llena de esperanza a las personas. Da a conocer lo que ellos necesitaban y querían escuchar. El chiste es que la conferencia les encanta. Ahora imagínense que cuando van bajando los dos, la gente se acerca al traductor a decirle, ¡qué buena conferencia ha dado! Muchas gracias por su enseñanza y por su sabiduría. Y el conferencista acá va a estar como, a ver, él me tradujo. Yo fui el que habló. ¿Por qué le van a dar las flores a él? Sí, fue mi investigación, fue mi estudio, fue mi palabra la que ustedes están recibiendo y admirando. ¿Por qué van con el que solamente tradujo? Así somos nosotros. Somos como traductores, somos como bocinas por las cuales sale la voz del Señor. Pero no somos nosotros quienes deberíamos tener el foco, ni como dice uno, ¿no? Así decía antes el pastor de la iglesia a la que iba, dice, las flores no son para nosotros. Por eso cuando me dicen, gracias por la enseñanza, yo digo, gracias a Dios. O sea, de nada, porque sí agradezco el agradecimiento, pero realmente las gracias son al Señor, porque nosotros somos eso, como traductores de la verdad. Nos dedicamos a eso justamente, a darles a conocer lo que Dios ya nos dio a conocer anteriormente a nosotros. Somos mensajeros, nada más. Y si a mí me fue dado el don de la enseñanza, no era para que yo fuera conocido como un maestro, sino para que ustedes recibieran del maestro la enseñanza. Soy un medio, solamente eso. El foco, la gracia, el amor, la verdad tiene que caer en Cristo, en Jesús como Señor. Entonces, aunque agradezco yo mucho que ustedes puedan reconocer, por ejemplo, las enseñanzas que por medio de mí el Señor ha dado, quiero que siempre lo recuerden así. Es por medio de mí lo que el Señor les ha dado. Y aunque yo puedo decir con libertad, yo les he enseñado, que sepan que mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió.
Así como Jesús dijo, el que es de Dios sabe reconocer si mi doctrina es mía, dice Jesús, o si viene del Padre. Y nosotros somos conscientes, creo que son conscientes, que la enseñanza y doctrina que yo les doy no es mía, sino del Señor Jesucristo, que es el que me envió. Por tanto, no es para mí la gloria, es para Cristo. No es para mí las gracias, es para Dios. ¿Que se agradece? Claro que se agradece. La dádiva, la ayuda, pero todo esto es de Dios, viene de Cristo. Claro, ahora, ¿cómo le agradecemos al Señor? Pues obviamente mostrando nuestra manera de vivir y ayudando, porque la Escritura sí lo llega a mencionar, y esto lo vimos en Corintios, la vez pasada que estábamos hablando de esto, cómo ayudar a los santos es una obra de gratitud, una obra de gracia, una obra de gratitud para con Dios, el ayudar a sus siervos. Pues está escrito que el que diere al menos un vaso de agua fría no se quedará sin recompensa. ¿Por qué? Porque el motivo por el que lo haces es porque ese siervo es del Señor. Pero tienen que recordar siempre que el protagonista, que el principal, que el que es digno de mención, primero que nadie, es Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Y eso se les tiene que quedar grabado para que en ningún momento anden adorando a los hombres, sino a el Señor. Porque vuelvo a lo mismo, somos muy idólatras. Es muy sencillo para nosotros, para el ser humano, idolatrar a una persona, querer ser como una persona, querer abrazar a una persona y darle las gracias cuando esa persona lo único que hace es dar el mensaje. Cuando de esa persona no es el mérito, de esa persona no es el motivo por el que hace las cosas. Miren, yo por qué estoy aquí diariamente, por qué me dedico a esto y por qué he decidido dedicarme de toda mi vida y dedicar todo mi tiempo para ustedes, para el servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no preferí, por ejemplo, irme a un trabajo y conseguir mi dinero y gastar mis cosas, tener cosas en abundancia? ¿Por qué no decidí meterme a una empresa y ganar no sé cuánto, pero estar ahí 8 horas, 12 horas? ¿Por qué yo decidí esto? Ese es el detalle, yo no lo decidí. Yo tenía un deseo, yo tenía el deseo de tener empresas, yo tenía el deseo de dedicarme a mi empresa y poder conseguir lo suficiente para no tener necesidad, para poder ayudar a mi mamá, para poder ayudar a mi papá, para poder pagar las deudas. Y todo eso lo abandoné porque quien me escogió me trajo aquí. No fui yo. O sea, si hubiera sido, porque ahora Dios puso ese deseo en mi corazón, Dios puso ese amor por las ovejas, Dios puso ese amor por su pueblo, de tal manera que aquí estoy. Y aquí estaré si Dios así me lo permite. Pero no fui yo de primeras, porque este no era mi deseo inicial. Esto no era algo que yo planeara desde pequeño, que yo tuviera pensado desde muy pequeño no, yo me voy a dedicar a enseñarle a la gente la palabra de Dios para que tenga conocimiento de la verdad y no se pierda, nadie los engañe y sean encaminados y tengan paz en el Señor. No, este no era mi deseo. Que no digo que no me agradara desde pequeño la idea, porque siempre me enamoré de la palabra de Dios. Sin embargo, este no era mi deseo porque yo conozco y sé, porque conozco la palabra del Señor, lo que se vive como siervo de Cristo en cuanto a términos de necesidad. O sea, yo sé que nosotros decidimos quedarnos a veces en necesidad porque ustedes tengan la palabra, porque ustedes tengan el servicio, porque ustedes tengan el tiempo. A veces nosotros nos quedamos sin tiempo justamente para que ustedes tengan tiempo. A veces nosotros nos desgastamos para que ustedes estén a gusto, reparados, mejores y conformes con la vida en Cristo. A veces nosotros tenemos que sufrir un poquito el hambre para que ustedes no pasen hambre en el Evangelio. A veces nosotros tenemos que quedarnos sin algunas cosas por dárselas a ustedes. Yo conozco y reconozco cómo es el servicio al Señor.
aunque Dios es el que mejor paga, no estamos hablando de términos económicos. Porque en términos económicos, miren a los apóstoles, miren a los pastores al día de hoy, cómo muchas veces sufren, que andan ahí, a veces sin dinero, pero siguen ahí. Y siguen ahí, van a seguir ahí, porque el que los llamó es fiel. Pero aunque el que los llamó es fiel, y aunque la recompensa será enorme, no siempre es para esta vida. No siempre es para esta vida. A veces, simple y sencillamente, vivir esta vida en Cristo, vivir este servicio en Cristo, humanamente no vale la pena. Pero espiritualmente nunca puede valer nada más la pena que esto. Por tanto, siendo conscientes que nuestra humanidad no tiene en conciencia que sea mejor estar aquí. Porque la gente luego en ignorancia dice, ay, pues hazte una iglesia. Dedícate. Mira, fíjate, les voy a decir lo que me han dicho a mí. Oh, pues pide los diezmos. Si tienes necesidad, pide los diezmos. Y yo no voy a pedir diezmos. Yo doy el servicio que Dios me mandó a dar, tal y como Él me lo dio, gratis. Yo lo doy como lo doy. Y entonces, ¿de dónde vas a sacar para comer? Dios me prosperará. Si Dios pone en el corazón de la gente que me apoye, me apoyará. Y si no, pues ya veré. Pero el servicio que Dios me ha mandado a dar no puede ser cobrado. Debe ser para el pueblo de manera gratuita, porque no viene de mí. Si fuera de mí, de mi esfuerzo, de lo que yo he hecho, porque claro, yo me pongo a leer la escritura, ustedes ya saben que es lo que ya la terminé, que la sigo terminando y que sigo aquí dándoles el tiempo, pero todo esto que yo les puedo dar es algo que primeramente Dios me dio a mí. Entonces, no viene de mí, viene de Dios. Yo no quiero que deshumanicen a la gente que se dedica al Señor. Yo lo último que quiero es que ustedes digan, bueno, es su responsabilidad como siervos de Dios. Claro que es su responsabilidad, pero así como es la responsabilidad de ellos servirles a ustedes, de ustedes es su responsabilidad también servirles a ellos. Sí, porque yo no quiero que entren en esa premisa de, bueno, si es a Dios en las gracias, a usted lo ignoro. No, porque de verdad que sí me ha tocado verlo con muchos pastores que la sufren, no económicamente, sino más bien en cuanto al término del cariño por su pueblo, cómo aman a las ovejas, y las ovejas son pero bien mal agradecidas con ellos. No, a Dios le agrada, porque tenemos que entender que nuestro amor a Dios es reflejado en nuestro amor a los hermanos. Porque acuérdense que Jesús dice que al final de los tiempos, cuando venga el Hijo del Hombre en su reinado, va a decir, vengan benditos de mi Padre. Va a decir, vengan benditos de mi Padre, al reino de los cielos preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, que dice, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Entonces, dicen los justos, dicen, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te alimentamos, te cubrimos y te visitamos? ¿Cuándo? Y entonces el Señor les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, a mí lo hiciste. Entonces, ¿cómo reflejamos el amor a Dios? En el amor a los hermanos. Fíjense qué importante es que Jesús dice, a mis hermanos, porque yo siempre quiero que prioricen a los de la fe, y que si se da la oportunidad también de dar a los demás, den, pero prioricen a los de la fe, porque cuando el Señor dice, a estos mis hermanos, está hablando de sus hermanos. ¿Y quiénes son sus hermanos? Si el Señor Jesús lo menciona, el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son sus hermanos. Entonces, no quiero que deshumanicen a los siervos del Señor, quiero que sean agradecidos con ellos, quiero que sean agradecidos con aquellos que les sirven, los pastores, los de ministerio de oración, quiero que sean agradecidos con ellos. Pero quiero que tengan conciencia que de quien viene todo es de Dios, que de quien viene todo es de Cristo, que es el que nos da su Espíritu. Así como vemos aquí que la obra es dada y mencionada a los líderes que están encargados de la obra, de la restauración de tal lugar, de tal cosa,
De la misma manera, nuestra obra de redención para el mundo en la que nosotros trabajamos está a nombre de Jesucristo. Y Jesucristo es el que actúa en nosotros, y Jesucristo es el que merece la gloria, la honra, el poder y el reconocimiento ante todas las cosas. Y esto va a ser para todo. Yo estaba hablando ahorita de gente que se dedica a la predicación, pero también se los digo a la gente que trabaja, a la gente que sirve, a la gente que tiene familia. Todo lo que ustedes hagan, háganlo con amor como para el Señor, para que el Señor sea exaltado y glorificado en donde sea que ustedes estén. Siguiente versículo, versículo 20. Dice, después de él, Baruc, hijo de Sebai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Y fíjense cómo dice, con fervor. Y cómo también lo hizo para el sacerdote, para la casa del sumo sacerdote. Es curioso ver esto, fíjense. El sumo sacerdote y los sacerdotes no restauraron su área, restauraron otra área. Y luego Baruc restauró el área del sumo sacerdote. Y así es como funciona y así es como debe funcionar el pueblo del Señor. Los que están dedicados para el Señor, la obra del Señor hacen. Y los que somos y recibimos de la obra del Señor, nosotros obramos para los que también están en la obra del Señor. Y así nos cuidamos mutuamente. Y como dice la palabra, ¿no? Nos amamos unos a otros. Y eso es muy bonito. Pero esta parte es importante, donde dice, con fervor. Con fervor. ¿Por qué? Porque es una palabra que lleva al entendimiento de que las cosas se hacen con pasión, con ganas, con alegría. Y eso es algo que yo he querido decirles en otras ocasiones y que les he mencionado. No hay mejor manera de aprender algo que de una persona a la que le apasiona eso. No hay mejor manera de aprender a disfrutar el dibujo que con una persona que le apasiona el dibujo. No hay mejor manera de enamorarte de una situación, de una cosa, de un lugar, sino con la persona que ya está enamorada de ese lugar. ¿Por qué? Porque te va a resaltar todo lo que esa persona ama y lo que tú puedes llegar a amar. No hay mejor manera de conocer a Cristo que quien de verdad le ama, quien está apasionado del Señor, quien ama a Dios Padre de todo corazón. No va a haber una mejor manera de que ustedes aprendan la palabra de Dios que de una persona que es apasionada por la palabra de Dios, que le fascina la palabra de Dios, que ama a Dios. No hay mejor manera de aprender de Dios que de una persona así. Porque luego vamos con maestros que están ahí. No es que esté mal estar bien vestidos, sino que están ahí y se comportan así como muy sin amor, ¿saben? Como que muy altaneros, con la pura y mera intención de llamarse a sí mismos maestros, inteligentes, sabios, porque llegas con ellos y quieres platicar con ellos de Dios y lo primero que te dicen es, yo estudié 12 años teología y estudié de no sé qué tanto, en cuál tal escuela y tal. ¿Y qué? ¿Qué te enseñó el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. ¿Qué te enseñó Dios? ¿En qué te enamoraste de la palabra? No, es que en el año tal. ¿Y qué? Dime de Dios. Dime lo que Dios hizo en tu vida. Dime lo que... Los años de estudio, dice la Escritura, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. No quiere decir amor sin conocimiento, sino un amor al conocimiento de Dios. Un amor a Cristo Jesús como Señor. Un amor al Padre. Un amor al Espíritu Santo, que es el que nos une en el Señor. Un amor hacia los hermanos en la fe. Ese es el que edifica, ese es el que hace crecer, ese es el que nos enseña. Y el que no está enamorado de Dios no te puede enseñar de Dios. Porque te va a aburrir, te va a fastidiar, te va a cansar, vas a decir, ay, no. Si nos encargamos de otra cosa, porque te va a dar pereza, porque el que no ama no muestra con fervor las cosas. Las clases de historia son
aburridísimas, aburridísimas, fastidiosas, hasta que te encuentras con una persona que le fascina la historia. Dios, ¿ves cómo te lo cuenta? Cómo te empieza a decir las historias y cómo todo pasó y cómo todo aconteció. Dices, está interesante, porque no me gustaba la historia. No te gusta la matemática hasta que te encuentres a alguien que le apasiona la matemática y te habla y te enseña Porque una persona apasionada es muy paciente para enseñar. Es curioso, pero una persona apasionada por la verdad es paciente para enseñarte porque va a buscar que tú también entiendas a la perfección lo que él entendió, para que lo disfrutes igual. Una persona que no está apasionada por Dios no te va a poder enseñar a apasionarte por Dios, porque no tiene cómo mostrarte cuánto amar a Dios. Así que, hermanos, apasionémonos por el Señor, apasionémonos por su palabra, enamorémonos de su escritura, enamorémonos de su amor, de su piedad, de su misericordia. Llenémonos de su gracia, andemos conforme a la fe. Con fervor, con fervor. Hubo una frase que hace no mucho vi. No me acuerdo cómo lo mencionaba, pero creo que la frase era: el que no tiene disciplina, el que no se esfuerza, no puede decir tener pasión. No puede decir estar apasionado. Y eso es verdad. El que no se esfuerza en algo que le gusta, no puede decir tener pasión. Al que le apasiona el dibujo, lo vas a ver horas escribiendo, horas. Al que le apasiona la pesca, lo vas a ver horas pescando. Al que le apasiona el fútbol, lo vas a ver en partidos de fútbol, lo vas a ver viendo televisión de fútbol, vas a ver que todo tiene que ver con el fútbol y ya viste, sus pláticas son sobre el fútbol. Se esfuerza, practica, entrena para jugar mejor. Ninguno que diga tener pasión no se esfuerza. El que se esfuerza es porque tiene pasión por lo que hace, por lo que ama, por lo que enseña. Pon atención a los siervos del Señor que se esfuerzan por el Señor, que están apasionados por la verdad, y aprende de ellos. Aprende de ellos. Lo vas a necesitar. Porque luego somos bien, iba a decir pasivos, o sea, como que somos muy tranquilos en querer acercarnos a la gente que nos conviene, para acercarnos a Dios, para preguntar sobre Dios, para tener esa comunión entre hermanos para con Cristo. Y por lo mismo nunca lo conseguimos, porque nosotros no aprendimos a tener pasión. Y la pasión se nota. Que la pasión se nota. No puedes decir amar a Dios y que no se note. Porque hubo una cosa que yo le dije una vez a una persona, y le dije: el enamoramiento no lo puedes esconder. Estar enamorado de alguien no lo puedes esconder, aunque quieras. No lo puedes esconder. Porque cuando estás enamorado no piensas más que en esa persona. Cuando uno se enamora de Dios, no es posible ocultarlo. Siguiente versículo dice: tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Dice: después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Dice: después de ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa, y después de estos restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Beniu,
hijo de Enadat, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, dice enfrente, no dice reparó, ¿verdad? No sé si se comieron aquí una palabra. Dice, después de él, Pedaías, hijo de Farós. Dice, y los siervos del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo, enfrente de la gran torre enfrente de la gran torre que sobresale, hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y fíjense, hay una cosita que no sé si les ha estado brincando ahorita, que dice, y tal lo hizo enfrente de su casa, y tal lo hizo de su casa, desde el principio de su casa hasta el final de su casa. Y eso nos deja una gran enseñanza. Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Jesús dice, hipócrita, ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano teniendo la viga en tu propio ojo? Quita primero la viga de tu propio ojo y luego verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Pablo expresa, tú que enseñas a otro, ¿te enseñas a ti mismo? ¿Se dan cuenta cómo todo inicia por uno mismo? Porque luego queremos que la gente se apasione por Cristo, pero tú no estás apasionado por Cristo. Luego queremos que la gente lea la Biblia, pero tú apenas si lees. Luego queremos que todos oren y tú apenas si oras. Luego queremos que toda la iglesia sea amorosa, le hable a las personas, se acerque a ellos, los reciba con amor. ¿Tú cuándo te has levantado a darle un abrazo a la gente? Muchas veces nos es sencillo ver el mal en todos los demás y en nosotros no. Empiecen por ustedes mismos. Cambien ustedes. Porque luego queremos que nuestra familia cambie, queremos que nuestro padre cambie, queremos que nuestra esposa cambie, queremos que nuestro esposo cambie. ¿Por qué? Cambia tú. Tú eres el que tienes que cambiar, tú eres el que te tienes que acercar a Cristo. Y entonces, si Dios así lo permite, si aquella persona te oyere, también cambiará. Pero todo empieza por nuestra propia casa, por nuestro propio espíritu. Es que yo quiero siervos preparados de Dios, alguien que enseñe la palabra. Ponte a estudiar. Ponte a estudiar. Muestra tú primeramente cómo restauras tu casa. Si no, ¿cómo te vas a encargar de lo demás? Si el Señor mismo se lo dice a los que van a ser pastores y van a ser obispos, se los llega a mencionar diciendo que tiene que ser cuidador de su casa, que sus hijos sean fieles y sin disolución. Dice, pues el que no sabe llevar su hogar, ¿cómo entonces sabrá llevar la iglesia del Señor? O sea, si no sabes cuidar tu casa, ¿cómo vas a cuidar la casa del Señor? No es posible. Entonces, empiecen por su vida, empiecen por su casa, empiecen por ustedes. ¿Okay? Dice, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secaínías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Hananías, hijo de Selamías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías,
enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Y ahí, ahora sí, terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios y comenzamos a responder las preguntas. Hubo pocos versículos extra, así que les estarán mandando los que quedaron. Y empezamos. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre. Señor de la gloria, Padre eterno, gracias. Gracias por permitirnos estos devocionales, gracias por permitirnos las lecturas de la palabra, Señor, gracias por permitirme a mí en este caso, subir los videos, las enseñanzas y todo eso, Señor. Gracias, Padre, gracias de todo corazón. Nada, Señor, permítenos andar según tu voluntad y agradecerte siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, terminamos el devocional del día.